Bueno, doctor Miguel Uribe, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo especial. Oiga, sí, doctor Miguel Uribe, ¿cuál es su pronunciamiento en torno a la convocatoria de una consulta popular hecha anoche por el presidente Petro? Bueno, evidentemente es una actitud absolutamente antidemocrática, en la que Gustavo Petro demuestra una vez más que no respeta las instituciones. Es decir, solo reconoce aquellas decisiones que le favorecen, pero aquellas que no le convienen las descalifica, las enfrenta y además las desestima. No es bueno para el país los ataques de Gustavo Petro al Congreso, que lo cierto es que tomó una decisión absolutamente democrática, además conveniente para el país. La reforma laboral le hacía un daño enorme a los colombianos, especialmente a los jóvenes y a las mujeres, destruyendo más de 500.000 empleos y condenando a más de 2 millones de personas a la informalidad. Ahora, lo cierto es que con la propuesta de la consulta popular se acaba el gobierno, es decir, Petro renuncia a ser presidente y se dedicará solo a hacer politiquería. Renuncia a atender las necesidades de los colombianos y se va a dedicar a utilizar nuestros impuestos para comprar su apoyo popular y peor aún, para aferrarse al poder. Ahora, la consulta popular no permite que se implemente una reforma entera como en el caso de la laboral o la salud. Por el contrario, la figura jurídica está hecha para buscar consultar al pueblo en temas específicos. Pero lo cierto es que si la consulta pasara en el Senado, que no lo veo hoy necesariamente probable o posible, va a poner en riesgo los recursos públicos, pues Petro y su gabinete se dedicará a hacer política. Es decir, arrancaron las elecciones del 26 y de alguna manera la consulta popular habilita a que el gabinete de Petro haga política, lo que no es correcto y evidentemente le hará un daño enorme al país. Doctor Miguel Uribe, en un concierto democrático, y usted es un hombre democrático, ¿no le parece que mucha gente diría, bueno, Petro dice, como ahí tengo problemas con el Congreso, vamos a preguntarle al pueblo si quiere o no? ¿No es como lo más directo, lo más esencial, lo más plausible en una democracia que el presidente, señores colombianos, ¿qué quieren, sí o no? Voten ustedes. Pues lo cierto es que al final el pueblo colombiano ha venido decidiendo. Las elecciones locales del 21, del 23 son una manifestación democrática en donde evidentemente perdió el gobierno. Y lo cierto es que hoy todas las encuestas demuestran que Gustavo Petro ha perdido apoyo popular. Desde el punto de vista legal, Gustavo Petro puede adelantar una consulta, pero es abiertamente inconveniente, como lo acabo de decir, teniendo en cuenta que habilita al gobierno para hacer política y va a comprometer los impuestos, los recursos, y en vez de destinarlos a programas sociales o para estimular la economía, para resolver los problemas de los ciudadanos, van a ser encaminados para buscar ganar una consulta que no es otra cosa que el preámbulo, la introducción a las elecciones del 2026. Ustedes saben que por ley un funcionario público no puede participar en política. Es evidente que una consulta popular de esta índole en este momento, pues lo que busca es habilitar a los funcionarios a hacer política. Segundo, el costo de una consulta popular de índole puede ser de 500.000 o 600.000 millones de pesos. Y además de eso tenemos la posibilidad de tener consultas en octubre, según el Consejo Nacional Electoral de los partidos, y después la elección del Congreso y finalmente la elección presidencial. No es conveniente gastarse $500 billion de pesos, 500.000 millones de pesos, en un capricho del presidente. Y por último, lo que es cierto es que en el Congreso se tomó una decisión democrática, y hubo mucho espacio para la deliberación y para el debate. El problema es que el presidente Petro no permite concesiones, es decir, estaba de manera caprichosa en un punto de no concesión en donde dijo, o me apoyan la reforma como yo quiero, o pues entonces no estoy dispuesto a seguir adelante. Y eso no está bien, porque lo que es cierto es que en el Congreso
pues se debe precisamente oír en este caso, a los pequeños y a los medianos empresarios, a los jóvenes, a las instituciones académicas, a los expertos. Y lo cierto es que Gustavo Petro buscó desconocerlos y en eso pues radica la inconveniencia de una reforma laboral que, insisto, la reforma laboral de Petro no le convenía al país. En eso hay un consenso mayoritario. Eso no quiere decir que nosotros pensemos que no debe haber cambios o mejoras en Colombia. Claro que sí, pero no destrucción. Y no podemos destruir lo que sirve con el pretexto de mejorar lo que no, de lo que queremos cambiar. A ver, estamos hablando con el doctor Miguel Uribe Turbay. A ver, don Jorge. Gracias, senador. Muy buenos días. Senador, dos cositas. El presidente de la República ha dicho que a los colombianos se nos preguntará a través de esta consulta si queremos o no la reforma tanto laboral como a la salud. Eso significa que se va a retirar la reforma a la salud que está todavía como ponencia en la Comisión Séptima. Y segundo, ¿cómo visualiza usted esta consulta popular? ¿Saldrán los amigos del gobierno a decir no votemos para que no haya ¿cómo se llama, señor doctor Avellaneda? Para que no haya los votos necesarios, mejor dicho. Sí, el umbral, exacto. O saldrán los amigos a decir votemos masivamente, o cómo visualiza usted que va a ser esta consulta. Es más, doctor, perdóneme que me monte en su pregunta que está muy buena. ¿Usted va a pedirle a la gente que no vote la consulta o que vote no? En primer lugar, queda claro que Gustavo Petro está renunciando a la reforma a la salud y que de alguna manera se anticipa a que también la van a negar en la Comisión Séptima, cosa que creo que debe ser así. Además, recordemos que esa reforma ya fue negada una vez. No hay argumentos para pensar que esta vez sea diferente. La reforma a la salud no es otra cosa que el robo de 80 billones de pesos del sistema para que el gobierno haga politiquería. Y lo lamentable es que el sistema de salud en Colombia no era perfecto, pero era muy bueno, reconocido internacionalmente y prestaba un servicio de calidad a la inmensa mayoría de colombianos. ¿Había que hacer ajustes? Sí. ¿Había que hacer cambios? Sí. Pero el capricho ideológico de Petro está destruyendo el sistema y peor aún, está condenando a la enfermedad y a la muerte a las personas de menores ingresos. Dicho eso, en la consulta, recordemos que la consulta es un trámite que lleva ante el Senado el gobierno. La primera discusión que debe haber es un análisis de conveniencia por parte del Senado que durará probablemente un mes. Si el Senado aprueba la conveniencia de la consulta y entonces se decide adelantar el proceso de consulta, pues entonces ya llegaremos al escenario que ustedes plantean, donde habrá que estudiar cuál es la mejor posibilidad. Hoy, en borrador, les diría que lo mejor que creo se puede hacer es salir a votar por el no, porque creo que electoralmente es importante dar un mensaje para que Gustavo Petro deje de repetir una falacia, una mentira, un engaño. Él no puede seguir escudándose en los votos que tuvo para la presidencia para imponer de manera caprichosa su agenda. Es más, dejemos claro que la victoria electoral de la presidencia no es una licencia ni una patente de corso para poder adelantar la agenda sin tener que consultar con otros sectores. Porque de esa manera entonces uno podría preguntarse por qué la oposición, es decir, quienes hoy gobiernan cuando eran oposición, fueron tan beligerantes con Iván Duque cuando implementaba su reforma. En ese caso, el voto popular de Iván Duque no valió, no tenía valor. Entonces el argumento de Petro se cae de su peso. Pero además, en el Congreso, si por él votaron 11 millones, por el Congreso votaron casi 20 millones de personas. Entonces también el argumento debería ser que hay mayor legitimidad en el Congreso y que tenemos entonces la tranquilidad de que negar o aprobar una reforma está avalada por casi 20 millones de personas. Y por último, esa consulta pues puede ser un golpe ya fulminante para acabar esta pesadilla de gobierno y que quede claro que Gustavo Petro no cuenta con las mayorías en el pueblo. Entonces será un tema para evaluar, pero a mí en principio me gusta salir a votar, a promover que los colombianos salgamos a votar y que de una vez por todas acabemos la pesadilla de un gobierno que le está haciendo daño al país con las reformas inconvenientes
dañinas, que solo piensan en el interés de aferrarse al poder de quienes hoy gobiernan, sino también con los problemas de inseguridad, la política de impunidad donde se premia a los bandidos, la corrupción y el derroche que hoy tanto le está costando al país. Bueno, sí, uno no sabe cómo va a ser el Senado de la República o el presidente Petro para que en el Senado le aprueben lo que hablábamos aquí con el doctor Julio Enrique Avellaneda, que es un constitucionalista, que le aprueben en el Senado precisamente en esa célula legislativa es donde ha tenido problemas este gobierno. A ver, don Laurencio. Precisamente los senadores son elegidos por el pueblo y el presidente Petro busca que ese mismo pueblo sea el que defina situaciones que están en proceso en el Senado de la República. El Senado está obligado a analizar, estudiar, a rechazar o aprobar los proyectos del orden nacional, los que presente el gobierno. En este caso, el presidente Gustavo Petro está desconociendo ese voto a favor que le dieron al Senado cuando dice que hay que convocar esa consulta, o qué puede ocurrir en el futuro. ¿Desconoce al pueblo también el señor presidente? Lo que es evidente es que en Colombia hay una democracia y que parte esencial de la democracia es la separación del poder público con 3 ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Durante años hemos aceptado como sociedad, es decir, desde el momento que decidimos tener la Constitución del 91 particularmente, hemos decidido aceptar que en Colombia hay pesos y contrapesos, que hay decisiones que no toma una sola rama del poder público, sino que deben tener la concurrencia de por lo menos 2. Y en ese sentido, lo que es absurdo es que el presidente esté haciendo semejante berrinche porque el Congreso no le aprueba una reforma cuando él, durante 30 años como congresista, se dedicó a impedir la aprobación de reformas y proyectos de los gobiernos de turno. ¿Por qué en ese momento era legítimo y democrático su posición para evitar la aprobación de un proyecto del gobierno? ¿Y por qué hoy que gobierna, si se le cae un proyecto, él lo descalifica e incluso lo llama, por el contrario, un bloqueo institucional? Eso solo demuestra la conveniencia con la que Gustavo Petro actúa, la incoherencia que ha tenido toda su vida, pero además demuestra el riesgo y el peligro que representa Petro y su modelo político. Y es por eso que los colombianos tenemos que tener la claridad de que lo que está en juego es Colombia y su futuro, que tenemos que unirnos para derrotarlo en el 26, a él o a cualquier candidato que represente este modelo de gobierno. Y además, insistir que si Petro insiste en destruir la democracia, tenemos que unirnos a defenderla. Dicho eso, el Congreso tomó una decisión democrática, legítima, avalada por casi 20 millones de colombianos, con el apoyo popular del pueblo en los términos de Petro. Y en ese sentido, hoy más que nunca, tenemos que estar tranquilos de que lo que ha pasado en el Congreso es lo legítimo. Lo que no es legítimo es la compra cochina de votos con la plata de los impuestos, como hemos visto que Petro lo ha hecho. Lo que no es legítimo es la corrupción de la unidad de riesgo para imponer la reforma a las pensiones. Lo que no es legítimo es la manera asquerosa, literalmente, que los ministros van allá a feriar el presupuesto público para sacar adelante estas reformas. Dicho eso, vamos a mantenernos firmes, no podemos ceder. Si Petro quiere consulta, la consulta vamos a enfrentarla. Por supuesto, el Congreso tendrá que revisar, espero yo no se apruebe, y la razón concreta por la que espero que no se apruebe es porque le vale 500.000 millones de pesos a los colombianos que hoy no hay. Pero además es la patente de corso, la licencia para que Petro y su gabinete haga política malgastando los recursos públicos. Bueno, senador, muchas gracias por haber estado aquí en Santander a través de Colmundo, muy amable. A ustedes muchísimas gracias, me alegra mucho escucharlos y espero volverlos a escuchar pronto, volver a estar en una invitación con ustedes. Un abrazo grande. Aquí le tenemos tinto. A usted le gusta el tinto, ¿no? Tinto santanderiano. Aquí le tenemos tinto. Yo, senador. Muchas gracias, muchas gracias. Y me gusta incluso más el chocolate santanderiano. Ah, bueno, o chocolate, como usted quiera. Pero venga, ok, listo. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Adiós, que esté muy bien. El doctor Miguel Uribe Londoño. Turbay. Vale. Turbay. Londoño es el papá. Creo que, ¿cómo es que llama el papá? Miguel Uribe.
Miguel Uribe. Londoño. Prácticamente le pasaba aquí en Santander. Lo conocía él, hice una amistad con Miguel Uribe. Debe estar en Por el- eso es que al hijo le gusta el chocolate, porque el papá era el presidente de la Federación Nacional de Cacao. Con ya. razón. ¿Sabe de quién era amigo Miguel Uribe? De Álvaro Alférez. Sí. Y a través de nuestro amigo Álvaro Alférez, pues yo me metí ahí en esa amistad. Y venía mucho aquí. Creo que fue candidato al Senado. Al Senado, pero no Sí. salió. Y se la pasaba era todos los días acá. No sé por si era que tenía finca en San Vicente, pero... Y el Era peladito- dirigente gremial de los cacacultores, dicen Ujú. ellos, cacacultores. Y entonces hablamos. Buena gente.